Muy bien, hermano, buenas tardes. Buenas tardes. Ya se me durmieron antes de iniciar el tema. Bueno, hermano, buenas tardes, que Dios los bendiga. Buenas tardes. Ahí parece que estamos un poquito mejor. Muy bien, en la mañana estábamos estudiando Daniel 12. Daniel 12. Yo les digo algo, es un gran privilegio, pero es un gran privilegio el poder estar estudiando un libro que estuvo cerrado por más de 2000 años. ¿Amén por eso? Amén. ¿Cuántos hombres santos, vamos a decirlo así, a lo largo de los siglos quisieron entender las verdades que nosotros ahora los entendemos con tanta facilidad? Y ahora en la actualidad tenemos un privilegio, pero también tenemos una responsabilidad. Y vamos justamente a estudiar acerca de eso. En la mañana estábamos hablando de la resurrección especial. Yo les dije, bueno, estábamos viendo, ¿no? ¿Quiénes iban a resucitar en la segunda venida? Obviamente los santos, los salvos van a resucitar. Pero también iban a resucitar ¿quiénes? A eso vamos ahorita. Y según la Biblia iban a resucitar los que los traspasaron. Y a su vez también los líderes judíos que no creyeron en él. Y según Ellen G. de White, podemos leerlo esto en el libro Evento de los Últimos Días, capítulo 19, en la página 276, dice lo siguiente: todos los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel salen glorificados de la tumba para oír el pacto de paz que Dios hace con los que guardan su ley, los que le traspasaron, los que se mofaron y se rieron de la agonía de Cristo, y los enemigos más acérrimos de su verdad, de su pueblo, son resucitados para mirarle en su gloria, para ver el honor con que serán compensados los fieles y obedientes. Imagínense en eso. Imagínense nosotros, la mayoría de nosotros que estamos aquí presentes, ver la venida de Cristo y saber que no nos vamos con Él. ¿Cómo sería eso? Terrible. ¿Alguna vez ustedes han soñado que se pierden? Yo sí. Y les aseguro que ha sido el sueño más terrorífico que he tenido hasta el día de hoy en mi vida. He soñado que hasta me muero, ¿no? Creo que hemos soñado alguna vez cosas así. Pero soñar algo, solamente soñarlo, nada más, es la cosa más espantosa. Ahora, estas personas que se mofaron, se burlaron, se rieron, dice que lo van a ver venir en las nubes de los cielos, pero no se van a poder ir con él. Pero a excepción, vuelta de los santos que resucitan en la segunda venida y de los que murieron, como dice Evento de los Últimos Días, en la fe de la esperanza del mensaje del tercer ángel, dice que ellos, poco antes de que venga Cristo, dice que van a resucitar para poder ver su venida. ¡Qué glorioso! Quizás alguno de los que estemos aquí no lleguemos al tiempo de angustia que está por sobrevenir al mundo, ¿no? Quizás vayamos a descansar en la tierra. Pero imagínense en resucitar y poder ver la venida de Cristo. Tiene que ser lo más hermoso de este mundo. No resucitarán como se murieron, porque sí, ¿no? Obviamente, claro, con cuerpos incorruptibles, con una juventud eterna, ya prácticamente reflejando la perfecta imagen de Cristo. Yo creo que entre 20 y 25 años son los que se despiertan cuando venga el Señor. O sea, con esa edad. Sí. Debe de ser, o sea, no sabemos, pero o sea, salemos jóvenes, dice la Biblia. ¿Qué edad? Puede ser 20, 25, 30, tal vez a lo mucho. No se sabe, ¿no? Entonces, miren, ahorita vamos a estudiar Daniel 12. Seguimos estudiando Daniel 12. Y vamos a estudiar también Apocalipsis capítulo 10. Apocalipsis capítulo 10. Y vamos a ver, no se olviden que el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis están juntos. De hecho, para las personas que quieren entender el libro de Apocalipsis, tienen que entender primero el libro de Daniel. Si no, no van a poder. Es simple. Yo le digo por experiencia propia. Yo una vez me puse a estudiar el libro de Apocalipsis y sí entendí, pero no sé, faltaba algo. Yo decía, aquí falta algo, y faltaba Daniel. Y claro, yo fui a Daniel y fue otra historia, la verdad. Estaba estudiando las 7 trompetas y casi a veces mandaba el capítulo 4 de Apocalipsis.
Ahora miren, vamos a abrir el libro de Daniel, vamos a seguir en Daniel y vamos a estudiar un aspecto que no hemos estudiado aún del capítulo 12. Vamos a los versículos 4 al 7. Repito, Daniel capítulo 12, versículo 4 al 7. Voy a dar lectura. Dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Justamente lo que yo les decía, el libro de Daniel estuvo cerrado por aproximadamente más de 2000 años, ¿ya? Y esto vamos a ver ahorita cómo se abrió y cuándo se abrió. Muchos correrán de un lado a otro y la ciencia aumentará. Y yo, Daniel, miré y he aquí otros dos, atención a esto, que estaban de pie, el uno al este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su mano derecha y su mano izquierda al cielo y juró por aquel que vive por siempre, que será por tiempos y la mitad de un tiempo, y cuando él acabe de dispersar o acabe la persecución, el poder del pueblo santos, todas estas cosas serán cumplidas. Ya, amén. Miren, aquí vamos a ver algo interesante. Daniel estaba teniendo una visión en un río, ¿ya? Era en un río que él tuvo estas visiones. Y dice que en el río habían dos seres. Sabemos que eran dos ángeles. ¿Ya? Veía que habían dos ángeles. Y uno de estos ángeles dice que le habló, le preguntó a uno que estaba vestido de lino: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Ahora vamos a identificar quién es esta persona que estaba vestido de lino. Vamos a Mateo capítulo 14, versículo 25. Vamos a tratar de identificar a esta persona. Mateo 14, 25. El que tenga me da lectura, por favor, con voz alta. Mateo 14, 25. Mateo 14, 25 dice: y a la cuarta vigilia de la noche, Mateo 14, 25. Sí. Y a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Amén. Muy bien. Dice que estos varones estaban, ¿qué cosa? Sobre las aguas. Mateo 14, 25. ¿Cuál es la única persona que nosotros conocemos que ha caminado sobre las aguas? Cristo Jesús. Ya, ahí tenemos una pista. Vamos ahora a Levíticos 16, 4. Vamos a Levíticos 16, 4. Vamos a ver quiénes se vestían de lino también. Levítico 16, 4. Esto ya lo leímos alguna vez también. Los sacerdotes. Los sacerdotes. Pero vamos al pasaje bíblico. Levíticos 16, 4. Pero muy bien, veo que sí han aprendido. Levíticos 16, 4. El que tenga me da lectura, por favor. Se vestirá la túnica santa de lino, y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino, y se ceñirá en cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Muy bien, desde la ropa interior hasta la ropa exterior, el sumo sacerdote estaba vestido de lino. ¿De qué color es el lino? Blanco. Blanco. Y obviamente la vestidura con la que estaba este varón vestido de lino, que ahora nos damos cuenta que es, ¿quién es este varón? Jesús, ¿ya? Hay más señales que vamos a ir viendo más adelante. Es él a quien los ángeles preguntan, porque ¿quién es el que maneja el tiempo? ¿Quién es el que lo sabe todo? ¿Será que los ángeles tienen un conocimiento bien pleno de todo el plan de salvación? Hay ciertas cosas que ellos, al igual que nosotros, las ignoran. Atención a eso. Tanto ellos como nosotros también en algunos aspectos son espectadores. Nada más. Ellos también están atentos a ver qué es lo que pasa, qué es lo que sucede, cuál es el siguiente paso que va a hacer Dios. ¿Ya? Ahora miren, hay 3 puntos muy interesantes que suceden en esta visión de Daniel 12. Primero que nada, dice que este varón vestido de lino, que es Jesús, dice que alza sus manos ¿a dónde? Al cielo. Ustedes han visto cuando se jura en una corte, ¿cómo se jura? Levantando las manos. Se levanta la mano, ¿verdad? Perfecto, ¿ya? ¿Por quién jura? Por Dios. Por Dios. ¿Qué dice el tercer mandamiento? No tomará el nombre del Señor. ¿Él lo está tomando en vano? No. De hecho, en un juramento que se hace ante un juez,
si algún día nos toca dar un testimonio y ellos nos dicen jure, nosotros tenemos que jurar. Pero obviamente no jurar en vano. La mano sobre la Biblia. No jurar en vano. ¿Estamos jurando por quién? Por Dios. Y nosotros podemos llegar a usar un juramento. Lo mejor sería evitarlo, ¿no? Pero si fuera dada la circunstancia. Yo me acuerdo una vez pasó un evento, no me acuerdo qué era exactamente. Y no me creía la persona a la que yo le estaba contando. Le dije, mira, esa persona me conocía perfectamente que era cristiano y toda la cosa. Le dije, verás, escucha, te juro por Dios, le dije, que lo que te estoy diciendo es verdad. Entonces, el momento en que yo le dije eso, él sabía que yo jamás juego con el nombre de Dios. Y dijo que es en serio, me dijo así. Le dije, claro que es en serio. Entonces, bueno, ahí se desarrolló lo que justamente le estaba diciendo. Ahora, imagínense, ¿ustedes creen que Jesús va a jurar en vano? Por supuesto que no. Por supuesto que no. A veces ni los hombres lo hacemos, cuanto más el Hijo de Dios. Y es interesante, una vez más, esto ya se lo tienen memorizado. Dice que iba a ser, juró que iba a ser por cuánto, por tiempo, tiempos y medio tiempo. Vuelvo a lo mismo, 1260 años. Él dijo, eso va a ser así. ¿Y fue así o no fue así? ¿Se cumplió el tiempo o no se cumplió el tiempo? Sí. Por supuesto que sí. Dios tiene sus tiempos. Y esto estaba hablando con el hermano José Contreras que estaba aquí. Ya. Y estábamos hablando un poquito acerca de esto. Voy a hacer un pequeño paréntesis aquí. Pero va justo con el tema. ¿Ya? Estábamos hablando de los 1335 días y los 1290 días. ¿Ya? Esto es un tiempo, esto es un periodo de tiempo. ¿Ya? Y yo ya les dije eso hace un estudio pasado, hace 2 estudios pasados. Estos tiempos proféticos ya se cumplieron. En el año 508 arrancó tanto los 1290 días como los 1335 días. Ya se han cumplido. Hoy en la actualidad hay personas que dicen no. Los 1335 días empiezan con la ley dominical y terminan, vamos a decirlo así, no sé, con la segunda venida de Cristo. Ya. Las personas especulan con este tipo de cosas. Pero ¿quién es el que conoce los tiempos? Les voy a hacer una pregunta. Cuando Jesús estaba aquí en la tierra, ¿él sabía exactamente lo que iba a suceder o simplemente era dirigido por medio del Espíritu Santo? Día tras día. Jesús no sabía lo que iba a pasar el día de mañana. Él era dirigido ¿por quién? Por Dios. ¿Nosotros sabemos lo que va a pasar el día de mañana? Por su padre, no, que sí sabía lo que la gente pensaba. ¿Por qué? ¿Quién se lo revelaba? Dice que todos los días perfectamente. Iba al jardín a orar perfectamente. Después de las reuniones que tenía, que se comunicaba con su padre para poder perfectamente. saber lo que va a hacer y tener más fortaleza. Amén. Al igual que Jesús, nosotros no sabemos. No sabemos. Jesús sabía exactamente que mañana iba a pasar, ¿no? Simplemente Dios lo iba dirigiendo a él. Y eso lo podemos ver en el cielo de todas las gentes. Ahí se describen muchos milagros, muchos acontecimientos que los ángeles también estuvieron ahí, etcétera, etcétera. Él era dirigido día tras día, pero obviamente teniendo comunión ¿con quién? Con su Padre. Entonces con nosotros es lo mismo. Ahora, ¿qué pasa si nosotros nos ponemos en estas situaciones? Nos complicamos la existencia, les digo así. Simple y llanamente nos complicamos la existencia. Ya, entonces nosotros no tenemos por qué exponernos en estas situaciones. Porque, como yo le decía a él, cuando sucede este evento, la ley dominical, ¿cómo estaremos nosotros? Le decía yo a él. ¿En qué estado se encontrará el mundo? ¿Qué estaremos haciendo nosotros? Ahí pasa, hermano, siéntese. Ya, ¿qué estaremos haciendo nosotros? ¿Cómo nos encontraremos? Yo le decía, tan siquiera, al menos será que para este entonces ya tengamos acceso a internet para poder comunicarlo. Tal vez ni eso. Porque ¿cómo vamos a nosotros a subsistir en el tiempo final, en el tiempo de angustia? Por fe. Simple y llanamente por fe. Dice que estábamos leyendo anteayer con la hermana Rocío y el hermano Carlos también, que dice que no alcanzará el tiempo para la cantidad de lugares donde tienes que recorrer por causa de la persecución. Entonces yo le decía, imagínense, le dije, cuando estábamos con esta cuestión del bicho, ¿no? Todos separados, todos encerrados. Y eso que fue algo así, nomás le decía yo a él, ¿no? ¿Cuánto más cuando ya comienzan a haber estos eventos de verdad? Entonces,
vamos a suponer que realmente podemos descifrar estas cosas, sí. De igual manera, el conflicto de los siglos dice que cuando Cristo esté por venir se va a decir el día y la hora. Pero si ya sabemos, ¿para qué nos van a decir? Simplemente es porque no vamos a llegar a saber exactamente. Entonces las personas que cogen estos tiempos y especulan, porque solamente hacen esto, es una especulación, y lo llevan al futuro, al presente, llámenlo como quiera, simplemente están jugando a la ruleta rusa, que más que seguro no le van a atinar. Entonces, vuelvo a lo que estábamos diciendo. ¿Qué decía Jesús? Él jura que el tiempo no será más. ¿Quién está al control del tiempo? Dios, nada más. Él es el único que está al control. Nosotros, vuelvo a insistir, podemos intentar por ahí un poquito. Yo, por ejemplo, he dicho varias veces, y lo repito una vez más, es muy posible que en este año suceda un evento. He dicho qué evento, he dicho en qué fecha exacta, he dicho el día, la hora. Puede ser el día de mañana, pueden ser en 6 meses, yo no lo sé. Pero parece ser, según el plan que tiene el nuevo orden mundial, que este año suceda un evento. Todo parece apuntar, pero aún así no podemos asegurar nada. Solamente podemos prepararnos. Es como a nosotros nos han dicho que en Ecuador va a haber un terremoto muy fuerte en algún momento. Y eso se descubrió cuando hubo el terremoto de Pedernales. El Ecuador tiene una falla, no me acuerdo cómo se llama esa falla. Es una falla bastante grande y dicen que eso tarde o temprano tiene que coger y arreglarse. Y que lo que vivimos realmente el 2016 no es nada a comparación del terremoto que puede venir y que va a sacudir todo el país. Y que realmente el Ecuador no está preparado para afrontar algo así. ¿Lo sabemos o no lo sabemos? ¿Nos hemos preparado para ese evento, sí o no? Yo espero que sí. Ya, pero esa es la verdad. No, entonces mira, volvamos al estudio. El tiempo dice que no será más. Vuelvo a insistir, Dios es el que está al control del tiempo. Ahora miren, vamos a Apocalipsis capítulo 10. Vamos a Apocalipsis 10, pero no pongan un separador en Apocalipsis 12, ¿ya? Vamos a Apocalipsis 10, capítulo 10. Perdón, en Daniel 12 pongan un separador, porque ya vamos a regresar más despuesito de nuevo. En Apocalipsis 10 les voy a dar lectura de los versículos 1 al 3, ustedes síganme en la lectura. Dice, y vi otro ángel fuerte descender del cielo, envuelto en una nube, y un arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego, y tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra, y clamó con gran voz, como cuando un león ruge, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Interesante. Apocalipsis 10, 1 al 3. ¿Ya? Vamos ahora con Juan. Daniel tuvo una visión, ¿verdad? Vio a un varón vestido de lino que juró que el tiempo no iba a ser más. Ahora Juan también tiene una visión. En esta visión, ¿qué ve? Dice que ve un ángel fuerte, lo ve envuelto en una nube, ve que tiene el arco iris sobre su cabeza, su rostro era como el sol, sus pies como columnas de fuego, y tenía un libro. ¿Cómo estaba el libro? ¿Qué tenía? Abierto. Ahí viene la clave. El libro abierto. En Daniel 12, 4, vuelta decía, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro. ¿Cómo está el libro ahí vuelta? Cerrado. En Apocalipsis, ¿cómo está el libro? Abierto. En Daniel, cerrado. Ya, listo. Quedó claro, ¿verdad? Creo que ya saben por dónde vamos. Muy bien. Ahora vamos a ver quién es este hombre que se describe en Apocalipsis capítulo 10, hermana Laura. Hechos 1, 9 al 11. Hermano Carlos, Apocalipsis 4, 3. Hechos 1, 9 al 11. Apocalipsis 4, 3. 9 al 11 dice la palabra del Señor. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, fue alzado y una nube lo recibió y lo cubrió de sus ojos. Amén. Estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí 2 varones vestidos de de blanco se pusieron junto a ellos. ¿Hasta qué versículo era? Hasta el 11. Ya. Los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de entre vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Amén. Muy bien.
Dice que Jesús se va en las y viene en las. Y este varón de Apocalipsis 10 está envuelto en las. Muy bien, facilito, ¿verdad? Apocalipsis 4:3, ¿qué nos dice? 4:3 dice, y el que estaba sentado era el parecer semejante al jape y a la piedra de Sodonía, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Muy bien, ¿qué hay sobre el trono de Dios? Dice que hay un Arco iris. Muy bien, y este varón dice que vuelta estaba, ¿qué cosa? Que tenía el arco iris sobre su cabeza, es casi lo mismo, ¿verdad? Apocalipsis 1:13, ¿qué dice Apocalipsis 1:13? Sofía, ¿qué dice Apocalipsis 1:13? Mi hermana sí, a ver, Apocalipsis 1, no sé, está bien, no, Sofía, Apocalipsis 1:13 nomás. Dice, y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Versículo 16. ¿Del mismo? Sí. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Y su rostro era como el sol cuando resplandecía en su fuerza. Ah, muy bien. Dice que su rostro era como el... ¿Quién es ese que su rostro es como el sol? Jesús. Muy bien. Y el versículo 15, Sofía, también, por favor. Y sus pies semejantes al bronce, bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Muy bien. Dice que sus pies son como el bronce, refulgente, como un horno, como el fuego, mejor dicho. Ya ustedes, no sé si han visto el bronce refulgente, es de color fuego, es como un color rojo. Pueden buscarlo en internet tranquilamente. ¿Ya? Y lo más importante que ya vimos, dice que tenía un libro abierto. Y vuelvo a insistir, ¿cómo está el libro en Daniel? Cerrado. ¿Quién es este personaje que aparece en Apocalipsis 10? En el tiempo Apocalipsis también dice que tenía en su boca una espada de 2 filos. Ya vamos con eso, tranquilos. Muy bien. Qué interesante, miren. Y una última cosa. Dice que su voz era como cuando ruge un león. ¿Cómo ruge un león? ¿Despacito? ¿Será que un león hace miau? No, yo no puedo ni siquiera imitar el rugido de un león. Es tremendo, ¿verdad? ¿Quién ha escuchado aquí el rugido de un león? ¿Alguien ha escuchado el rugido de un león alguna vez? De león, sí. Sí, ¿cómo suena? Durísimo. Durísimo. ¿A cuánta distancia será que se escucha el rugido del león? Así se escucha a uno. Sí, se escucha bastante lejos. Sí, hace duro, hace. Muy bien, ya. Entonces miren, el profeta Juan, él dice, ruge como un león, fuerte. ¿Ya? Porque imaginen ustedes, están en media montaña y en eso escuchan un rugido. ¿Qué harían ustedes? Asustados, ¿verdad? Es un llamado de atención que se está haciendo. En Apocalipsis 1:15 dice que su voz es como el estruendo de muchas. ¿Han estado alguna vez cerca de una cascada? ¿Cómo suena la cascada? Fuerte. Cosa que tú al que está al lado tienes que gritarle, ¿verdad? Y a veces ni gritando. A veces ni gritando se le escucha. Entonces, ¿quién es este ángel? Es el mismísimo Jesús. Ahora miren, entendamos esto. El mensaje es tan importante que el mismísimo Hijo de Dios viene a darlo. Démonos cuenta de algo. Este mensaje es sumamente importante que el mismísimo Hijo de Dios viene a darlo. Y no viene con una voz suavecita. Viene con una voz fuerte. Miren, ¿qué pasaría si nosotros nos enteramos que se está quemando la casa de un vecino? ¿Cómo cree que va a ser el alarma para todo el vecindario? La gente va a gritar, incendio, fuego, ayuda. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque quieren llamar la atención de todos. De igual manera, cuando nosotros vemos que en la Biblia, si el mensaje es con una voz fuerte, es porque es un mensaje, ¿qué cosa? De prioridad. Es un mensaje de suma importancia. Y es para que todo el mundo, ¿qué cosa? Lo escuche, mis queridos hermanos. No es un mensaje cualquiera. Incluso en Apocalipsis 14 dice que hay
hay unos ángeles, hay 3 ángeles que vuelan en medio de él, clamando a grande voz. Imagínense en medio del cielo, eso significa que lo escucha todo él. Alguna vez hemos escuchado cuando pasa un avión, ¿verdad? ¿Se escucha o no se escucha? Claro, se escucha y está lejos. Según el avión, pues cuando estaban Ya. no se escucha, ¿no? Se escucha de lejos. Entonces imagínense ahora un ángel proclamando en medio del cielo. Es una alarma mundial que se está dando. Apocalipsis, vamos a entrar a una parte bien interesante. Estamos en Apocalipsis 10. Voy hasta el versículo 4 y dice: y cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, y una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Ahora, el versículo 4 del capítulo 10 de Apocalipsis dice que 7 truenos dieron unas voces. ¿Quiénes son estos 7 truenos? Pues bueno, quién sabe, ¿ya? Hay algunos comentadores bíblicos que dicen que era el Espíritu Santo, bueno, pero se escucha la voz de 7 truenos. Dice que cuando Juan iba a escribir, ¿qué le dijo? No, eso no lo escribas, séllalo. ¿Alguien sabe qué eran esos 7 truenos? Nadie sabe. Los 7 ángeles. Nada de los 7 ángeles. ¿Saben qué fue lo que dijeron los 7 truenos? Nadie sabe. Yo les voy a leer qué fue lo que dijeron los 7 truenos. Según el libro de Ellen G. de White, Cristo Triunfante, página 346.4, nos dice, miren, escuchen bien, este párrafo es muy interesante, ¿ya? Voy a leerlo de principio a fin. Dice, los libros de Daniel y Apocalipsis son uno, justamente lo que les estaba diciendo al principio. El primero es una profecía y el otro una revelación. Qué interesante, el uno es una profecía y el otro es una revelación. Uno es un libro sellado, el otro es un libro abierto. La luz especial que se le dio a Juan, expresada en los 7 truenos, era, escuchen, un bosquejo de sucesos que habían de ocurrir bajo los mensajes de los ángeles primero y segundo. Debían ser proclamados, pero no había de revelarse mayor luz antes que esos hubiesen hecho su obra específica. Amén. Dice que la voz de los 7 truenos era, ¿qué cosa? Un bosquejo, vamos a ponerlo así. Era una línea de tiempo. ¿Ya? Era una línea de tiempo de lo que habría de ocurrir en estos años. ¿Ya? Esto es lo que estaba hablando los 7 truenos. Va a pasar esto, va a pasar esto, va a pasar esto, y eso ya vamos a ver todo lo que pasó en estos años. Y ya hemos visto también, iba a pasar esto. Y Dios le dijo, sella, no lo escribas. ¿Por qué? ¿Por qué Dios no permitió que se revelara todo eso? ¿Alguien tiene una idea? Porque no era el tiempo apropiado. Porque para Dios cada cosa tiene su tiempo. Cada cosa tiene su tiempo. Pero este siempre es el problema del pueblo de Dios. Siempre, siempre, siempre. Yo no me voy a cansar de decirlo. Fechas. ¿Y qué pasa cuando hay fechas? Uno se confunde y se confía. Verán, mi hermana mayor, ella tuvo mi sobrina. Y ella tenía que dar de Pero Vicente a Puerto Quito. Estamos hablando que hay más o menos 40 minutos de viaje. Ella tenía que dar a luz en Puerto Quito. Y a ella le dijeron, verá, usted más o menos el día martes está dando a luz. Adivinen qué hizo ella. Se confió de lo que le dijo el doctor. Tranquilita estaba. Entonces ella el sábado por la noche, ella cogió, se desveló, estaban viendo algo con mi cuñado, no sé. Y se fueron a dormir tarde. Pero dice ella que ya de noche se sintió un poquito se sintió media rara, se sintió. ¿Ya? Y adivinen qué pasó a las 3 de la mañana. A buscar un carro porque ni siquiera tenían hablado el taxi, pero como era el día martes, ¿qué sucedió con ellos? Estaban bien confiados. Gracias a Dios todo salió bien, mi sobrina salió muy saludable, no pasó nada, pero fue un apuro como ustedes no se imaginan. Corre por aquí, corre por allá, que llaman ni si qué, que llaman ni si cuánto, que no me contestan, que la pobre está así, que... y además de eso, como ella estaba en la parte de arriba, se había dormido en un dormitorio que tienen alto, al bajar se dobló hasta el tobillo, un relajo. Porque se confiaron.
Entonces la gente cuando fija fechas, ¿qué sucede? Esto es siempre, hermano. Yo lo he visto vez tras vez. Yo lo digo como testimonio personal. Que decían, en el 2012 se acaba el mundo. Y antes de eso, ¿se acuerdan? En el año 2000, ¿qué decía? En el año 2000 yo conocí a un señor, dice que se emborrachó una semana. Se tiró de borracho una semana, con miedo de que se acabara el mundo. Él decía que él no quería ver que se acaba el mundo, y dice que se emborrachó una semana enterita para no ver el fin del mundo. ¿Ya? Gracias a Dios que no se mató, porque él mismo dijo que casi se va, de chiste en broma, casi se va al otro lado el pobre. Imagínense una semana estar tomando fuerte. Y claro, hoy en la actualidad ese señor es cristiano y bueno, un poco con gracias me estaba contando eso. Entonces miren, en este evento, en estos 46 años que nosotros ya hemos visto, pasaron muchas cosas. Ya, muchas cosas pasaron. Y no era el propósito de Dios, que su pueblo sepa, para que no se confíe. No se confíe. Es como cuando, esto lo han experimentado los padres, lo dejan al hijo, a los hijos en la casa y les dicen, verás, yo estoy aquí a las 6. ¿Qué hacen los chicos? A las 5 de la tarde recién cogen, se levantan un ratito y dicen, bueno, vamos a arreglar la casa. ¿Verdad? Porque, ¿y a qué horas va a venir? A las 6. Pero ¿qué tal si ustedes le dijeron, verán, yo estoy aquí, ¿a qué horas? No sé, pero yo estoy tal día. ¿Qué pasa con ellos todo el día? ¿A qué horas irá a venir? Desde mañanita, ¿cómo tienen la casa? ¿Qué dice el siervo infiel? Mi señor tarda en venir. Mi señor tarda en venir. ¿Qué hubiera sucedido con los cristianos de esta época si hubieran sabido que en 1844 Cristo no iba a venir? ¿Saben qué? Les digo algo, nosotros como adventistas no existiéramos. Porque más que seguro la mayoría de ellos hubiera confiado o simplemente no hubieran hecho nada. ¿Ya? Más que seguro es así. Vuelvo a insistir. Ustedes le dicen a la persona, vengo mañana, y les caen hoy día en la tarde. ¿Qué sucede? ¿Cómo los encuentran? Adivinen. Bien descuidados. No han hecho nada. Es que, como usted dijo que iba a venir mañana, yo mañana iba a hacer todo. ¿Verdad? Entonces, los 7 truenos iban a decir todo lo que iba a pasar. Pero Dios le dijo a Juan, no lo escribas, porque Dios conoce al hombre y el hombre se confía. ¿Sí? Mis queridos hermanos, entonces eso es lo que dicen, lo que dijeron los 7 truenos. Muy bien, vamos a seguir. Vamos a Apocalipsis, seguimos en Apocalipsis 10, vamos al versículo 5 y 6, dice la palabra de Dios. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. El tiempo de aquí no sería más. En otras palabras, el tiempo se cumplió. ¿Qué se cumplió aquí? Yo ya les dije, aquí comenzó el juicio. El tiempo no será más. Comenzó el juicio, comenzó el tiempo del y nosotros estamos viviendo el juicio. Estamos viviendo el tiempo del fin. Mis queridos hermanos, estamos en eso. ¿El tiempo se cumplió? El tiempo se cumplió. Dios es exacto con sus fechas, con sus tiempos. Por supuesto que sí. El tiempo no será más. Miren, este ángel dice, levanta nuevamente su mano. En Daniel 12 también levantó su mano, ¿ya? Pero esta vez solo una, pues en una mano tiene el libro abierto. Señores, el tiempo se ha cumplido, estudien. Básicamente lo que le está diciendo, ¿ya? Jura nuevamente por su Padre, por el Creador, por Dios. Y él anuncia que esta vez el tiempo no sería más. Se inició el tiempo del fin. El mensaje es tan solemne e importante como ya les dije que el mismo Jesucristo lo está dando. Esto es interesante, vuelvo a insistir. El mensaje es tan importante que el mismo Jesucristo lo está dando. Miren, y esto es muy en serio. Aún el mundo entero no apercibe, y escúchenme bien, dentro de poco lo vamos a ver nosotros. Aún el mundo entero no apercibe lo que se le viene. Las cosas que están sucediendo
las cosas que están sucediendo ahorita son terribles. Les voy a enumerar unas cuantas. Unos cuantos bancos de los más importantes en Estados Unidos han colapsado. ¿Nosotros qué dinero manejamos? Dólar. El dólar. ¿Qué pasa si el dólar quiebra? ¿Qué pasa con nosotros? Nos quedamos- El dólar se convierte en esto. ¿Cuánto vale este papel? Nada. ¿Un centavo? ¿Valdrá un centavo este papel? Basura. Bien dicho, hermano. Gracias. Esto es basura. En el momento en que la moneda quiebra y la economía quiebra, ¿qué sucede con esto? Ya. ¿Qué más está sucediendo en el mundo entero? Guerras. Ucrania, Rusia, China, ya mismo se va en guerra con Taiwán. Guerras y rumores de guerras. Rumores de guerras. China con Taiwán. ¿Qué más está sucediendo? Dicen que va a venir otra pandemia. Ya, eso están diciendo. ¿Qué más están diciendo? Pueden poner otra peste y ya están adelante. Hay algo, miren, hay algo que también se está hablando, no mucho tal vez, y es la inteligencia artificial. ¿Alguna vez nosotros hemos visto las películas de Terminator? Hay que las máquinas van y hacen guerra. Y bueno, no solamente esas películas, hay algunas películas que hablan de eso, ¿ya? Que las máquinas van a matar al ser humano, a destruir al ser humano. Se está jugando bastante con algo llamado la inteligencia artificial. Y se está temiendo, incluso ahí hubo recientemente, no hace mucho, un grupo de científicos, no me acuerdo cuántos, cientos de científicos que firmaron una petición de que por favor detenga, al menos por unos 6 meses, lo que es el avance de la inteligencia artificial. Porque ellos tienen miedo de que realmente esto que están haciendo, vamos a decirlo por decirlo de alguna manera, cobre vida y se apodere de lo que es todo el sistema. El problema es que hoy en la actualidad el mundo está conectado al internet. Todo está conectado al internet. Tú vas a un lugar, tiene correo electrónico para mandarle ni siquiera cuánto. Siempre te van a pedir algo. Un correo electrónico, un WhatsApp o cualquier cosa. ¿Ya? El dinero. Los bancos, ¿a qué están conectados? Todo es el internet, ahorita todo es el internet, entonces tienen miedo de que suceda algo. Yo el año pasado habrá sido, yo hablé un poquito de esto, ¿ya? Y hubo científicos, y esto es cierto, hubieron personas que están dedicados a esto de la electrónica y la computación, que ellos estaban hablando de que ellos están haciendo computadoras cuánticas. Las computadoras cuánticas son, por así decirlo, unas supercomputadoras, ya, supercomputadoras. Y ellos decían de que realmente lo que son las computadoras cuánticas, realmente dice que, en palabras de estos señores, decían que ellos realmente lo que están haciendo básicamente es coger y acceder a otra dimensión, y de esa dimensión coger, por así decirlo, información, poder o yo qué sé, y hacer funcionar eso con las computadoras cuánticas. Ellos básicamente estaban diciendo que estaban abriendo un portal a otras dimensiones para coger justamente esas cosas. Y yo me quedé loco, les digo así sinceramente. Porque eso lo estaban diciendo no personas que por ahí conspiran, no. Lo estaban diciendo personas que estaban investigando la computación cuántica. Entonces yo me quedé loco. Entonces, ¿de dónde realmente, vamos a decirlo así, procede el mundo del internet? Bueno, eso será para otro tema. ¿Ya? Pero parece que el mundo del internet va a otros planos, ¿ya? Que están fuera de nuestro alcance, de nuestro entendimiento. Pero ¿quiénes son los que viven en estos planos? ¿Será realmente que, vamos a decirlo así, estamos entrando o estamos pidiendo prestado algo de lo que poseen los demonios? Y esto de aquí solamente sea algo más del plan de ellos. Yo no lo sé, les digo así, pero es para ponerse a pensar. Como les dije, todo esto que yo estoy diciendo ahorita es respaldado. No le está diciendo por ahí cualquiera nada más que escuchó algo. No, le están diciendo personas que están justamente en esto, ¿ya? Y por ejemplo, como les decía de las pandemias, la misma organización de la salud dice que más o menos hay como 20 o 25 virus que pueden convertirse en un problema a todo el mundo. Entonces ellos le están diciendo, va a venir. El presidente Joe Biden de los Estados Unidos dijo que se están preparando para una segunda pandemia. O sea, ellos lo están diciendo, o sea, no es algo que nosotros nos estamos inventando. De igual manera, el colapso el colapso de la comida.
Ya, eso también se está viendo ya. Eso ya se está viendo. Bueno, se están viendo muchas cosas. Les digo algo, volviendo una vez más. Volviendo una vez más al tema. ¿Están pasando eventos importantes? Claro que sí. Y vuelvo a insistir, el mundo entero no se imagina lo que se viene. Y esto es un mensaje muy importante. Y la gente, vean, nadie se da cuenta. La gente está bien entretenida en sus diversiones, en sus distracciones, etcétera, etcétera. Bueno, ahora miren, para reconfortarnos un poco, Daniel 2:20-21 dice: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades. Quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. ¿Quién está al control de todo esto? ¿Quién está al control de todo esto? Dios. Dios y solamente Dios. ¿Nosotros qué es lo que tenemos que hacer? Quedarnos con Dios, nada más. Eso es simple, es facilito, es sencillo. ¿De quién tenemos que estar cogidos? De la mano de Dios. Verán, cuando a uno le pasa una desgracia, que esperemos que no le pase eso nunca a nadie, ¿no? Pero cuando a uno le pasa una desgracia, ¿a quién busca uno primero? A Dios. Ahí el más ateo dice, ay, pero Diosito. ¿Sí o no? No, seamos sinceros. El que nunca va ni a la misa, ni a la iglesia, ni a ningún lado, ¿qué es lo primero que hace? Diosito. Diosito, ayúdame. ¿Verdad? El más ateo ese ratito se hace cristiano. No esperemos nosotros a llegar a esos momentos, ¿sí? Vuelvo a decir, Dios es el que muda los tiempos y Dios está al control. Y la verdad que todo esto es preocupante, ¿ya? Pero ¿quién está al control de todo? Dios. Porque Él por su palabra ya nos ha revelado todas estas cosas desde hace siglos, milenios, de hecho. ¿Ya? Y los que estamos con Él, ¿qué sucede? ¿Cómo estamos? Tranquilos, confiados, ¿verdad? Porque no nos va a pasar nada. Y además de eso también algo importante. Nosotros esperamos un reino terrenal o un reino celestial. ¿Dónde queremos vivir nosotros? ¿En la tierra o en el cielo? Ah, interesante, ¿verdad? ¿Dónde queremos tener nuestras propiedades? ¿En la tierra o en el cielo? En las dos, dicen por ahí. No, es en el cielo, ¿verdad? Entonces, allá nosotros tenemos que buscar estar algún día. Miren, vamos a la historia un poquito. En 1844, para esta fecha, pasó algo muy interesante. Quizás no conocemos bien todas estas historias, pero hubieron 3 movimientos. Hubo el movimiento, o una conmoción, vamos a decirlo así, en el mundo cristiano. Ya, el mundo cristiano, y eso lo podemos ver en el conflicto de los siglos, en el mundo cristiano dice que por todas partes se está hablando de la segunda venida de Cristo. Ya, en todas partes. Los pioneros, dice, nosotros podemos verlo en el conflicto de los siglos, ¿no? Muchas historias de que en un cierto lugar había un predicador hablando de eso, en otro lugar también, ¿ya? Y al menos en la América de Estados Unidos dice que hubo una gran conmoción con respecto a la segunda venida de Cristo en esa época, ¿ya? El movimiento judío también fue impactado, el mundo judío también fue impactado en esas fechas. Y el mundo musulmán, de igual manera, dice que en esas fechas también fue impactado. Nosotros tal vez no conocemos esas historias porque nosotros estamos más del lado de Occidente, pero todo eso fue afectado. Hoy en la actualidad está pasando algo muy interesante en China. En China, ahorita en la actualidad, dice que las personas, por grandes números, dice que están yendo a los templos, ¿ya? Es un fenómeno un poquito raro y extraño para una nación que es básicamente atea. Pero dice que ha habido como un despertar por lo religioso. ¿Ustedes creen que esto también va a suceder con nosotros? Claro que sí. Dice que va a haber un despertar por lo religioso. Vuelvo a insistir, cuando el mundo comienza a pasar por momentos difíciles, ¿qué es lo primero que hacen las personas? ¿Buscar a quién? A Dios. Entonces también va a haber un despertar por lo religioso. Eso lo vamos a ver nosotros en algún momento. ¿Ya? Como también se vio justamente en estos años. Todo esto pasó. Pero así como pasaron cosas buenas, también pasaron cosas malas.
En el año 1844 empezó lo que hoy en la actualidad nosotros lo conocemos como el comunismo. Y también empezó lo que es el movimiento de la evolución o el ateísmo también podemos llamarlo. ¿Han escuchado ustedes de Karl Marx? Karl Marx. Básicamente él es el padre del comunismo. ¿Ya? Él hizo un librito y él presenta al comunismo como el reino perfecto para gobernar en esta tierra. ¿Ya? Y países que nosotros conocemos perfectamente como Cuba, Venezuela, China, Corea del Norte, y por ahí se me escapan unos cuantos más, ellos tienen una idea comunista. Ya, y se acuerdan bueno, tal vez no se acuerden todos, pero de la Unión Soviética, que casi se apodera de todo el mundo, también ellos eran, ¿qué cosa? Comunistas. Entonces, a su vez, que también estaba pasando un movimiento religioso alrededor de esos años, también Satanás hizo, ¿qué cosa? Su parte. Y cuando la gente está hablando de un reino celestial, ellos están hablando de un reino perfecto terrenal. Quítale a los ricos y dale a los pobres. ¿Ya? Robin Hood, ¿no? Comunismo. Hoy en la actualidad no se está hablando de lo mismo. El nuevo orden. Y si hablamos del nuevo orden mundial, que es lo mismo. La diferencia es que le quitan a los pobres y le dan a otros pobres. Eso no funciona. Porque el rico quiere más todavía. Porque antes era igual. No, bueno, hoy Existían los esclavos. Hoy en la actualidad, la idea que ellos tienen es peor todavía. Ya, es peor. Porque hoy en la actualidad casi nos quieren convertir en esclavos, literal. Está esto de que no tendrás nada y serás feliz. Ya, nos quieren quitar todo. Quieren llegar al punto que si tú quieres utilizar un celular, tienes que alquilarlo. Y si tú quieres una computadora, adivinen qué, tienes que alquilarla. Y si quieres usar una cocina, adivinen qué. ¿Se imaginan un mundo así? Pero ya vivimos en algo así, por si acaso. Por ejemplo, y si no tienes plata, pues es lo mismo que pasó en la historia de José. ¿Qué hizo Egipto? Primero dieron su dinero. Se les acabó el dinero, ¿qué hicieron? Vendieron sus propiedades. Como ya no tenían nada, ¿qué hicieron? Se vendieron ellos mismos. Pero claro que no es que Faraón los cogió, les quitó la ropa y los puso a llevar bloques. No. Sino que ahora ellos iban a trabajar toda su vida para pagar ¿qué cosa? Una deuda. Ustedes han escuchado de personas que se endeudan por 5, 10, 15, 20 años. Trabajan toda su vida para pagar una. Y se mueren y no alcanzan a pagar. Son esclavos. Y quieren llevarnos a eso, hacernos ¿qué cosa? Esclavos. Cada día la comida es más cara. Cada día el estudio para nuestros hijos es más. Cuando viene un hijo y le dice al papá, quiero irme a la universidad, Dios mío santísimo. ¿Cómo vamos a pagar eso? Es que hay que apoyarlos, ¿verdad? Y adivinen que el chico coge, sale de la universidad y no tiene ni siquiera empleo. Yo una vez conocí a un señor que era de mucho dinero. La historia de él la conocí. Y el señor, mucho dinero, tiene mucho dinero el señor. Y él llevó a sus hijos a estudiar en Estados Unidos. Ya, en Estados Dice que mensualmente se gastaba más de $1,000 en el estudio del muchacho. Más de $1,000 se gastaba. Mensualmente. ¿Ya? Bueno, el muchacho se graduó, etcétera, etcétera. Vino al Ecuador y estaba trabajando ahí en una oficina. Le llama el papá, ¿cómo estás? Estoy muy bien. ¿Cuánto ganas? Gano como $500. $500. Y él le dijo en estas palabras, ¿y tú con ese sueldo cuándo piensas pagarme todo lo que invertí en ti? Él no le estaba cobrando, solamente le estaba diciendo de una manera para que él entienda, ¿no? Porque con él se había hecho una inversión grande. Imagínense $1,000 al mes. ¿Por cuántos años? Por 5 años. Estamos hablando de unos $60,000 que se invirtió en ese chico. Solo en la universidad. ¿Ya? ¿Saben qué hizo el papá? Le dijo, bótate de ese trabajo. Cogió al hijo, le compró un camión, le compró cilindros de gas y lo puso a distribuir gas. Adivinen cuánto gana al mes. Más de $2,000.
Ya, el sistema está hecho para convertirte en un esclavo. Imagínate invertir tanto dinero para ganar casi un sueldo básico. Y así hay muchos, así hay algunos, lastimosamente. Ya, nos están haciendo esclavos. Nunca, jamás le iba a imagínense en arriendo, comida, nunca iba a invertir y ganar eso, ¿no? Entonces miren, hoy en la actualidad, vuelvo a insistir, el nuevo orden mundial nos tiene así atrapados en el sistema. No, es que estudiar es lo máximo, es lo mejor del mundo. Claro que estás estudiando, pero para ser esclavo. Más dinero. Yo conozco personas que tienen educación básica, tienen dinero hasta decir basta. Yo conozco personas que son terratenientes. Vaya, pregúntele cuánto estudiaron. Nada. Yo una vez conocí a un señor, tenía como 3 fincas, tenía un supercarro. ¿Cuántos años tiene usted de escuela? Ya estudié hasta el 3er grado, me dijo. Imagínense, ¿no? Qué ironía, pero así nos tiene atrapado el sistema. Ya, hoy en la actualidad, con el nuevo orden mundial, cada vez nos hacen más esclavos. Ahora, comunismo. Hoy en la actualidad tenemos una especie de comunismo, capitalismo, les digo así. Capitalismo para los que tienen más dinero. Y comunismo para los que somos nosotros, ¿no? Y lo último tenemos, ¿qué cosa? La evolución. Tenemos la evolución, o también lo podemos llamar el ateísmo. ¿Qué enseña la evolución? Esto es crítico, verán. En el comunismo, para que el comunismo funcione, tú tienes que sacar a Dios. En el comunismo Dios no existe, no hay lugar para Dios en el comunismo. Y en la evolución o en el ateísmo, adivinen qué sucede. Es lo mismo. Dios no tiene lugar. Aquí Dios está estorbando, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Como lo interpretan ellos. Ahora, ¿cuántos de nosotros conocemos a Charles Darwin? ¿Han escuchado hablar de él? Todos, ¿verdad? ¿Qué dijo él? Nosotros venimos del mono. Otros científicos dicen que no venimos del mono, que venimos de una bacteria. Y otros dicen que venimos quién sabe de dónde. Ya. Otros dicen que incluso venimos de otro planeta. Yo no sé también de dónde sacan tantas ideas, pero bueno. Ya. Entonces, como nosotros venimos de un mono o de una bacteria, ¿cuál es el propósito de nuestra vida? ¿Cuál es el propósito de un mono? Morirse. Nacer, crecer, reproducirse y morir. Naces, creces, te reproduces. Eso es la evolución, ¿verdad? Vuelvo a insistir, ¿cuál es el propósito de un mono? Nada. El rabo se le cayó solito. La lana de Y como esa película de Saiyajines que sacaron, puede imaginarse un hombre con un rabo. Miren, la idea del ateísmo, de la evolución es esto: vive la vida, haz con tu cuerpo, haz lo que quieras. Y ahí involucra muchas cosas que ustedes ya saben. El ateísmo. Vive la vida, haz lo que quieras, lo que se te venga en gana, básicamente. Todos estos movimientos, ¿cuándo empezaron? Adivinen. 1844. Cuando Dios está trabajando, ¿qué hace Satanás? Duplica sus esfuerzos. ¿Se acuerdan lo que una vez yo les dije? Cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, se habla de endemoniados hasta decir basta. Endemoniados por aquí, endemoniados por acá, endemoniados por allá. En el Antiguo Testamento, ¿alguna vez se habla de un endemoniado como se habla en el Nuevo Testamento? No. Al único medio endemoniado que se lo cita por ahí es al rey Saúl, que se le entraba un espíritu medio raro. Ya. Pero, ¿qué pasó en el Nuevo Testamento? ¿Por qué habían tantos endemoniados? Fácil, porque Jesús estaba en la tierra. ¿Y qué hizo Satanás? Vamos a trabajar toditos. ¿Y qué hicieron? Toditos fueron a trabajar. ¿Y los demonios le reconocían o no lo reconocían a Jesús? Por supuesto que sí. ¿Y le pudieron hacer frente a Jesús? No. ¿Lo van a poder hacer frente a Jesús ahora? Tampoco. Si nosotros estamos con Dios, ¿pueden hacernos algo? Ellos no pueden hacernos absolutamente nada si nosotros estamos con Jesús. Vamos a seguir en Apocalipsis. Vamos a Apocalipsis capítulo 10, versículos 8 al 11. Síganme en la lectura, por favor. Estos son los versículos finales. Dice, capítulo 10, 8 al 11. Dice la palabra de Dios: y la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el libro que está abierto en la mano del ángel, que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel y le dije: dame el librito. Y él me dijo: toma y cómetelo. Y te amargará tu vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Y tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y en mi boca fue dulce como la miel. Y cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez
ante muchos pueblos y naciones y lenguas y reyes. Amén. Miren, ahí termina la visión del capítulo 10 de Apocalipsis. Vamos a analizarlo un poquito más. A Juan se le da un mensaje. Coge el libro y cómetelo. ¿Alguna vez han escuchado la expresión me voy a comer este libro? ¿Qué significa? Leerlo, estudiarlo, analizarlo, etcétera, etcétera. Eso significa, ya, en ese sentido, ya. Y una vez me compré un libro muy interesante que lo estaba buscando por años y lo encontré. Y yo cuando lo cogí dije, ahorita me voy a comer todo este libro, dije así. Y bueno, así lo hice. Era un libro muy, muy interesante. Y algún rato hemos de tener un estudio de ese libro, que es el significado de los números en la Biblia. Y ahorita ya nos llegó la competencia. Bueno, entonces miren, vamos allá. Tome el libro y cómetelo. Pero ¿qué es lo que iba a suceder con este libro? Tenía un doble resultado el libro. ¿Cuál era el doble resultado de este libro? Dulce como la miel en la boca y en el vientre, amargo como la miel. Dulce y a la vez... Esto es como comerse una toronja. ¿Cuántos han comido una toronja? ¿Cómo es la toronja? Es dulce, pero también deja una sensación. Pero cuando uno tiene ganas, ¿qué hace? Pásate otro. Es más o menos es algo así, ¿no? Más o menos esto. Ahora miren, nosotros en el año... En el año 1818. En el año 1818 hubo un hombre llamado Guillermo Miller. Vamos a hablar un poquito de él, ¿ya? Él en el año 1818, bueno, la historia de él es un poco larga, no la vamos a leer toda, ni tampoco a redactar toda. Él era un hombre como cualquiera de nosotros. De hecho, todos los hombres en la Biblia fueron hombres como cualquiera de nosotros, ¿sí? Y así como ellos triunfaron, también nosotros podemos triunfar. Y de igual manera la Biblia describe a veces sus caídas justamente con ese propósito, para que nosotros también cojamos, por así decirlo, ánimos, ¿no? Y nos demos cuenta que así como ellos cayeron y se levantaron, nosotros también hemos caído y nos hemos levantado, ¿sí? Entonces Guillermo Miller era una persona común y corriente, por así decirlo. Él llegó a tener, vamos a decirlo así, una lucha que todos hemos tenido. ¿Realmente Dios existe? ¿Será que Dios es amor? ¿Quién es Dios? Etcétera, etcétera. Y dice que él cogió de manera, escuchen, esto es interesante, de manera personal e individual. Dice que él cogió su Biblia y cogió una concordancia y se puso a estudiar día y noche, día y noche, día y noche. Toda la Biblia. Cuando él llegó a los libros de Daniel, específicamente el libro de Daniel, él se dio cuenta que se hablaban de ciertos periodos proféticos y todo eso, y dice que se puso a investigar más y más. Dicho de una manera resumida, él en el año 1818, él descubre que Cristo iba a venir alrededor del año 1843. 1843. Pero dicen que él se quedó calladito más o menos un buen tiempo. Se quedó callado, dice que un buen tiempo se quedó callado. Dice que él tenía un poquito como de temor o recelo, porque también la Biblia dice que nadie sabe ni el día ni la hora. Nadie sabe ni el día ni la hora. Y es verdad, nosotros sabemos el día y la hora, no, pero sabemos que está cerca, sabemos que está muy cerca. Y hay de los que cojamos ese mensaje y digamos, ¿sabes qué? Hay de ellos, ¿sí? Entonces, él llega a un momento en el que le pide a Dios una señal y le dice, bueno Dios, si tú quieres que predique este mensaje, mándame una invitación para que alguien me invite a predicar. Dicen que a él nunca lo habían invitado a predicar, jamás. Llegan a él, dice que no pasó ni una hora que hace leer esa oración, le tocan la puerta y le invitan a predicar a la iglesia del pueblo de esa época. Dice que él reventó, se llenó de coraje, dice. Se puso a reclamar con Dios, se puso a discutir con Dios. Porque él sabía que, ¿saben por qué? Porque él sabía que dar este mensaje era muy difícil. Dar este mensaje. ¿Qué pasó con Noé? Cuando dijo que venía un diluvio. ¿Cómo lo trataron a él? De loco. Al mismísimo Hijo de Dios, cuando vino a mostrar el plan de salvación, ¿cómo lo trataron? Hasta lo mataron, ¿verdad? Los profetas, Jeremías, ¿cómo lo trataron a Jeremías? ¡Viene Babilonia!
arrepiéntanse. ¿Qué le dijeron al cabo? Le hicieron de todo, métanlo en un pozo lo tenían al pobre encerrado ahí. ¿Ya? Y me puedo ir de largo, me puedo ir de largo, ejemplo tras ejemplo. Entonces, él sabía que dar este mensaje era, ¿qué cosa? Difícil. Y créanme que nadie quiere complicarse la vida, nadie quiere complicarse la vida. Pero cuando Dios manda, uno ¿qué tiene que hacer? Uno tiene que obedecer. Y dice que a él la conciencia lo acusaba. Tienes que hablar, al punto que él cogió y pues bueno, simple y llanamente tuvo que manifestarse y comenzar a hablar. Ahora miren, vamos por acá. Ya. Él exactamente en el año 1831, voy a anotarlo aquí, fue cuando él dice que comenzó a hablar de que Cristo iba a venir. Había un espacio de 13 años en los cuales se movió el mundo entero. ¿En cuánto tiempo se movió el mundo entero? 13 años. En ese tiempo había internet, radio, televisión. Creo que la radio había. No, esas cosas que hacían con la mano. Sí. La vitrola. La vitrola, yo ni la conozco eso. Yo he visto. Pero miren, sin internet, sin nada de lo que nosotros tenemos, el mensaje llegó al mundo en 13 años. Y hoy en la actualidad, ¿en cuánto tiempo podría llegar el mensaje al mundo entero? En un año tal vez, en 2, en 3. Dios tiene limitaciones. Dios lo posee todo, es el dueño de todo, ¿verdad? Él no tiene limitaciones. En 13 años el mundo entero conoció que Cristo iba a venir, ¿verdad? Ahora, miren. Bueno, esto me voy a soltar. Esto es interesante. Guillermo Miller, a diferencia de las personas de esa época, bueno, en esa época, escuchen bien, habían salido recién, ¿qué cosa? De los 1260 años. El mundo cristiano entero estaba hasta cierto punto aún en cierta parte de tinieblas. Ellos comenzaron una vez más a redescubrir las verdades bíblicas que ya se habían descubierto hace mucho tiempo. Por ende, por la mala interpretación también que había de algunos líderes religiosos, habían algunos conceptos equivocados, ¿ya? Primero que nada, en esa época nadie tenía el concepto de que un día es igual a un año en profecías. Nadie tenía ese concepto. Nadie hablaba de que el juicio iba a venir. Nadie hablaba tampoco de eso, ¿ya? Tampoco hablaban de que la venida de Cristo iba a ser personal, sino dicen que iba a ser una venida de Cristo como espiritual. Tenían ese concepto ellos. No que Cristo iba a venir así con ángeles. No, ellos pensaban que iba a venir el reino de Dios en el corazón de cada uno y algo así más o menos creían en esa época, ¿ya? También de igual manera no sabían que el milenio iba a empezar después de la segunda venida de Cristo. Ni siquiera creo que tenían esa idea bien clara. Ya no sabían que la venida de Cristo estaba cerca y tampoco que se requeriría una preparación por fe. No conocían ninguno de estos eventos. Y el más importante, no sabían que las 2300 tardes y mañanas comenzaban en el año 457. Nadie tenía esa información. Ahí vienen quién era el único que entendía esas cosas. Guillermo Miller, no porque haya sido una persona especial, sino porque él se dedicó a ¿qué? A estudiar por su propia cuenta. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer. Yo no estoy en contra de que nosotros nos sentemos y escuchemos a alguien, o nos sentemos y veamos una predicación en internet o en lo que sea. Yo no estoy en contra de eso, sino que siempre va a ser necesario, y no hay nada que se le iguale a un estudio personal que uno mismo haga de la palabra de Dios, sin escuchar a terceros, sino solamente escuchando al primero, voy a decirlo así. Nosotros tenemos que ir directamente a la fuente. ¿Cuál es la fuente? La palabra de Dios. Esa es la propia fuente. A eso tenemos que ir nosotros. Ya cuando nosotros tengamos una duda, sea la que sea, nosotros lo que tenemos que coger es sentarnos, coger nuestra Biblia, una concordancia, un diccionario bíblico, cualquier cosa. Sentarse y ponerse a leer, estudiar, hasta que uno entienda cabalmente esa verdad. Si uno no la entiende cabalmente, que déjala ahí.
Cuando nosotros no entendemos algo, déjenlo ahí. Yo les digo por experiencia personal. Hay cosas que yo no entiendo y no entendía. ¿Y saben qué hacía yo? Bueno, esto no lo entiendo, lo dejo ahí. Les pongo un ejemplo. Yo pensaba que Jesús, cuando vino a la tierra, vino con la naturaleza de Adán, antes del pecado. Yo tenía esa creencia. Pero no estaba tan convencido. Así que yo cogí y la dejé a un ladito. Y dije, bueno, ya en algún momento llegaré a ese tema y lo ampliaré más. Y cuando llegué a ese tema de verdad por otros predicadores y otras cosas y otros escritos, y yo me di cuenta que realmente Jesús era como uno de nosotros, me quedé. Y todo cogió sentido. De hecho, toda la Biblia y todo el plan de salvación coge sentido cuando nosotros entendemos que Jesús venció al pecado en carne de pecado. Todo el plan de salvación tiene sentido, ¿ya? Porque si no, ¿cuál hubiera sido el esfuerzo que hizo Jesús? ¿Cuál hubiera sido el sacrificio si Él no podía pecar? No tiene sentido, ¿verdad? O sea, solamente vino a pasearse aquí. Básicamente es así. No vino a ser probado en todo como nosotros, ¿ya? Él vino con ventajas. Entonces, ¿qué significa? Que el pecado es más fuerte que Dios. Pero no es así. No es así. Realmente, el ser humano, aún en desventaja, por así decirlo, se puede coger de Cristo y vencer el pecado. Se puede hacer eso. Y eso es básicamente el centro del plan de salvación. Y eso es lo que no entiende prácticamente casi ninguna religión. Entonces, cuando nosotros tengamos dudas y no entendamos bien un tema, déjenlo ahí. Y en algún momento Dios lo aclarará. Si nosotros hemos hecho un esfuerzo y no lo entendimos, déjenlo ahí. En algún momento Dios nos lo va a revelar, ¿sí? Pero si nosotros, vuelvo a insistir, tenemos un tema que no le entendemos bien, pero miren, Guillermo Miller, ¿qué hizo? Él entendió, él sabía esas cosas y él, ¿qué cosa? Les comenzó a proclamar. Yo me hubiera encantado que en ese tiempo hubiera sido bonito estudiar con él, o al menos que en esa época se hubieran podido grabar las predicaciones de ellos. ¿Cómo habrá sido escuchar una de sus predicaciones? Uno de sus temas, una de sus presentaciones. ¿Con qué fe, con qué seguridad, con qué amor, con qué autoridad también hubieran predicado esos hombres para conquistar a tantas personas? ¿Ya? Bueno, entonces todos estos conceptos, como les dije, Guillermo Miller básicamente era, entre comillas, uno de los pocos que tenían claras estas ideas, ¿ya? Y debido a eso, pues él comenzó a compartirlas y bueno, el resto de la historia ya lo conocemos. Ahora miren, aquí hubo un error que cometió él. Vamos a ver cuál fue el error que cometió él. En esa época, una de las ideas que ellos tenían es de que la tierra era el templo. Eso ya les hablé un poquito en la mañana. Muy bien. Ellos pensaban que el planeta Tierra era el templo del cual se refiere. El templo, el santuario, el tabernáculo. Cualquiera de los nombres es válido, ¿ya? Es lo que ellos pensaban. Entonces, cuando él comenzó a leer las profecías de Daniel 2, de Daniel 7, de Daniel 8, de Daniel 10 al 12, y hablaba de que se iba a ser purificado el santuario y que Cristo iba a venir al santuario y todo eso. ¿Él qué dijo? El santuario es la tierra. Entonces, ¿qué sucede? ¿Él qué dijo? Cristo va a venir ¿a dónde? A la tierra. Y ahora, los cálculos que ellos hicieron, vamos a borrar esto. Los cálculos que ellos hicieron era de que en el año 457 comenzaba el conteo de las 2300 tardes y mañanas, ¿verdad? Esos fueron los cálculos que ellos hicieron. ¿El cálculo estaba bien o estaba mal? Estaba perfecto, el cálculo. Pero ellos pensaban primero que nada, que Cristo iba a venir. Ese fue el error que ellos cometieron, que esa iba a ser la segunda venida. Y el otro error que ellos cometieron era que la tierra era supuestamente, ¿qué cosa? El templo, por así decirlo, ¿ya? Esos fueron los dos errores que ellos cometieron. Vuelvo a insistir, ¿el cálculo estaba bien o estaba mal? Estaba perfecto. Pero lo que ellos ignoraban era que Jesús iba a pasar del lugar santo al lugar santísimo en el cielo, porque en el cielo también hay un templo y nosotros lo vemos justamente eso en Apocalipsis 15, cuando dice que el santuario se abre, Jesús sale del lugar santísimo, se abre el santuario también y dice que se ve el arca del pacto. Es porque en el cielo está el santuario celestial, el lugar santísimo también. Entonces esos fueron los errores que ellos cometieron. Otro error que él también cometió, la profecía de Daniel capítulo 2
Bueno, aquí tenemos el diagrama. Sí, sí se han de acordar el diagrama. La profecía de Daniel capítulo 2. ¿Cuál es el clímax de la profecía de Daniel capítulo 2? Es que viene la roca y tumba los reinos de este mundo. La segunda venida, ¿verdad? Ese es el clímax de la profecía de Daniel 2. El clímax de la profecía de Daniel capítulo 7 es el juicio. Dice que viene el Hijo del Hombre al anciano de muchos días y se abren los libros y empieza el juicio. Estoy parafraseando, ¿ya? ¿Cuál es el clímax de Daniel 7? El juicio. ¿Y el juicio cuándo empezó? En 1844. El clímax de Daniel 7 no es la segunda venida, sino es el juicio. El clímax de Daniel 2 es ¿qué cosa? La segunda venida. El clímax de Daniel 8 también básicamente es el juicio, es el santuario celestial, la purificación del santuario celestial. Todos esos capítulos ya los estudiamos, de Daniel 8. Y de Daniel 10 al 12 es también la segunda venida de Cristo. Es el clímax de estas dos profecías. Entonces voy a ponerlo de esta manera. Hay muchas cosas que sé que a veces se complican un poquito de entender, pero vamos a tratar de entenderlas ahorita, ¿ya? Voy a ponerlo así. Tenemos a Daniel capítulo 2, que habla de la segunda venida. Y tenemos a Daniel capítulo... A ver, vamos a... Ya está bien. Bien, climas, ya. Venida, ya, 10 al 12. 10 al 12. Aquí tenemos vuelta a Daniel capítulo 8. Y tenemos también a Daniel capítulo 7. Ya. Le he puesto un poco de desorden a esto. Voy a explicar por qué. La Biblia está hecho en quiasmo. ¿Qué es un quiasmo? Vamos a simplificarlo. Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2, ¿de qué nos habla? La creación, el jardín del Edén, paz, tranquilidad, todo bonito, ¿verdad? Cuando vamos a Apocalipsis capítulo 21 y capítulo 22, ¿de qué nos habla? La nueva Jerusalén, la tierra gloriosa, la eternidad, bonito, ¿verdad? 1000 años de paseo. Entre los dos últimos capítulos de Apocalipsis y los dos primeros capítulos del Génesis, ¿quién está en el medio de la Biblia? Cristo. Es el centro de toda la Biblia, ¿ya? Eso es un quiasmo, ¿ya? El principio y el final se parecen, pero en el centro encontramos otra cosa. En el libro de Daniel básicamente es lo mismo, ¿ya? En Daniel 2, ¿qué tenemos? La venida. El principio del libro de Daniel, ¿qué tenemos? La venida de Cristo. Y al final también tenemos la venida de Cristo, ¿ya? En el capítulo 8 tenemos el juicio, en el capítulo 7 también tenemos el juicio, ¿ya? Esto es un quiasmo, no, la Biblia no se escribe en un orden. Si nosotros vamos a Apocalipsis, que ya vamos a llegar a esos estudios, vamos con las 7 iglesias. La séptima iglesia es la última iglesia, ¿verdad? Vamos con los 7 sellos. El séptimo sello es la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Cuando nosotros nos damos cuenta, cada profecía o cada revelación tiene ¿qué cosa? Su principio y su fin. No significa mucho, por ejemplo, los evangélicos interpretan de esta manera. Los evangélicos dicen que se cumplen primero los sellos. Se cumplen las iglesias. Después se cumplen los sellos, después se cumplen las trompetas, después se cumple la profecía de Apocalipsis 13, las bestias, después de eso se cumple, vamos a simplificarlo así, el nuevo orden mundial, y después de eso es la segunda venida de Cristo. Ya, ellos piensan que el libro de Apocalipsis se cumple en un orden, y eso no es así, la verdad que no es así. Cada revelación tiene su principio y su fin. Ahora, ¿cuál es el centro de Apocalipsis? Es Apocalipsis 12, la iglesia, la mujer vestida de ¿qué? Y esa mujer dice que da a luz. Entonces realmente el centro de Apocalipsis, una vez más, ¿quién es? Es Cristo. Facilito, ¿verdad? Facilito. Y nosotros en el libro de Daniel también encontramos la venida de ¿quién? La primera venida de Cristo. Es un quiasmo, si se dan cuenta, todo va al centro. Todo nos lleva al centro. No sé si me hago entender, creo que sí. Ya, entonces así funciona la Biblia, en un quiasmo. ¿Ya? Todo nos lleva al centro y del centro sale un principio y un fin, por así decirlo, de alguna manera. Espero haberme hecho entender. Entonces miren, como les hablé en la mañana, ellos
pensaron que Cristo iba a venir en estas fechas. ¿Vino Cristo? No vino. Como también les expliqué en la mañana, ¿esto fue bueno o fue malo? Fue perfecto. ¿Ya? Eso permitió también que los que estaban por emoción, los que estaban por miedo o por conveniencia propia, por alguna cosa, cogieran y se retiraron. Adiós. Palabras fueron probados Como que Cristo en verdad, no vino, los que en verdad amaban a Dios. Eso no es cierto. ahí nos vemos. Ahí nos vemos, señores. Qué bueno que no vendí mi casa. ¿Verdad? Como Cristo no vino. Entonces, ¿y cuáles fueron los que realmente quedaron? Los que dijeron, esto está bien, nosotros estamos mal. En algo nos hemos equivocado. Amén. Es como nosotros como cristianos, por ejemplo, yo les voy a poner mi ejemplo personal. Yo sufro de lo que son los cálculos renales, ¿ya? Y yo cuando descubrí por qué eran los cálculos, y era bien flaquita, me acuerdo, y el doctor me dijo, lo que pasa es que tú tienes cálculos de grasa. Y él estaba así, le digo, ¿grasa por dónde? Le digo, doctor. Y él me dice, es que tú has de pasar todo el día sentadote, me dice. Y pues me dio en el clavo, pues mi trabajo es así, estar sentado todo el día. Entonces él me dijo, lo que tú tienes que hacer es hacer ejercicios y vas a ver cómo se te va. Y eso fue cuando yo tenía alrededor de 18 años, ahorita tengo 32 años, han pasado 14 años, si no me sale mal el cálculo. Y yo desde esa época hago ejercicios, salgo a trotar. ¿Ustedes creen que he vuelto a sufrir de eso? No. ¿Verdad? Ahora, ¿cuál era el problema? El problema era yo estaba haciendo algo, ¿qué cosa? Mal. Porque me decía, son cálculos de grasa. Pero decía, ¿grasa por dónde? Es que tú, como te quedas sentado, me dijo, se te acumulan todos esos desperdicios que uno bota obviamente por la orina, y se te hacen grandes y ahí te viene el dolor, me dijo. Entonces tú tienes que tener más actividad física, me dijo. Fin del problema. ¿Qué es lo que me hacía falta a mí? Ejercicios. ¿Cuáles son uno de los 8 remedios naturales? ¡Qué sencillo! Ahora, ¿qué tal si yo hubiera sido otro tipo de personas? Me hubiera hecho operar 1, 2, 3, 4 y todas las veces que me hubieran salido los cálculos. Y hay personas que lastimosamente tienen que hacer eso. Porque ¿saben qué? No se dan cuenta que el problema son ellos. Son sus malos hábitos. Y a veces nosotros en este tipo de cosas también el problema, ¿saben quiénes somos? Nosotros. Nuestras malas interpretaciones de la Biblia. La Biblia no se contradice. La Biblia no se contradice. Los que se contradicen, adivinen quiénes son. Nosotros. Porque a veces nosotros tenemos unas... Contradecimos a la Biblia. Verán, no solamente en este tipo de temas, en muchos ámbitos bíblicos tenemos ideas medias raras. ¿Ya? Y ahí viene el problema. Que nosotros comenzamos vuelta ya a cuestionar la Biblia. Y hay personas, y yo he conocido personas. No, es que Ellen G. de White se equivocó. Cojan todos sus libritos. Y yo he visto personas que han cogido el espíritu de profecía, todos sus libritos han hecho una montañita, métele gasolina, boom. Después dijeron, ¿sabes qué? Como que el Nuevo Testamento no me gusta mucho. También. Yo en serio, hay personas que caen en eso. Ya, cogen eso y dicen, ¿sabes qué? No me gusta. Ya, otros como dice acá la hermana, no, es que el Antiguo Testamento fue para el tiempo pasado. Quédate con el nuevo. ¿Y cómo se quedan? A medias. A medias. Entonces, ese es el problema. Muchas de las veces nosotros tenemos ideas, no, es que tú estás mal. Yo de los videos que estamos grabando ahorita, y para las personas que también lo están viendo, hubieron comentarios de personas que me dijeron, todo lo que dijiste está mal. Yo decía, ¿qué habré dicho? Porque yo, claro, obviamente, yo dije lo siguiente, los tiempos proféticos de 1290 días, 1335 días tuvieron su periodo histórico, pero hay gente que no cree eso. Entonces que dicen, no, es que todo lo que tú dijiste está mal. Más fácil es decir eso que coger y estudiar. Ay, cada vez que le pregunto, ¿y investigaste? No, yo personalmente no soy de los que discuten mucho, ¿ya? En esta época hubo un chasco. Y miren, los chascos son buenos, mis queridos hermanos. Cuando uno se casa, ¿cómo le dicen? ¿Cómo le dicen? ¿En las buenas y en las? Malas. Te voy a amar y te voy a ser fiel en las buenas y en las. Malas. Y adivinen qué pasa. Llegan a las malas y ¿qué pasa con esas personas? Hasta que llegas a Dios. Oye, pero...
Bye, bye. Sí, Tú no me dijiste que íbamos a vivir así. Tú no me dijiste que íbamos a estar en la casa de tus padres y que tu mamá me iba a hacer la vida imposible. Que me iba a mandar a cocinar, que mi mamá... Tú no me dijiste que tenía que levantarme a las 3 de la mañana a hacerte el almuerzo para irte a trabajar. ¿Verdad? ¿Y el hombre qué dice? No me dijiste que tengo que sembrar las yucas y Nosotros también tenemos que reclamar. Tú no me dijiste que tú sin maquillaje te veías nadie nos así. dijo que tenemos que ir a sembrarlas. Tú no me dijiste que tú dormías hasta el mediodía, le dice el hombre a la mujer, vuelta. Tú no me dijiste que no podías lavar la ropa porque tienes las uñas largas. Mi hijita le dice, tú querías que te pusieran un altar, mañana te hago un altar, te siento ahí todo el... En las buenas y en las malas. Y vean, van a venir, yo les digo algo, van a venir chascos. Van a venir tiempos difíciles. Y se va a probar la fe del que se llama pueblo de Dios. Amén. La pregunta es, ¿estaremos lo suficientemente arraigados de Cristo? Solo Dios lo sabe, porque nosotros mismos lo sabemos. Vamos, con esto terminamos. Lucas 24, 45 al 46. Lucas 24, 45 al 46. Dice, no, este es Mateo, casi leo Mateo. Lucas, ¿qué? 24, 45 y 46. 45, aquí lo tengo. Leo. Por favor. Dice la palabra del Señor. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Amén. ¿Se acuerdan del el camino de Maús? Dice que iban dos, ¿verdad? Y iban bien tristes. Este iba a ser el que nos iba a liberar de los romanos. Ya va 3 días que está muerto. Qué decepción, ¿verdad? Nosotros nos reímos, ¿no? Lo vemos tal vez de una manera un poquito graciosa, ¿no? Pero imagínense estar sometidos por un pueblo extranjero, que si te ven media calle y te dicen, mira, cógeme ese quintal y llévalo a mi casa, y tienes que hacerlo, porque si no, que tarde o temprano llega a tu casa, ve a tu hija, la coge, esta me gusta, y me la llevo. viene acá, ve tus cosechas, te las roba. ¿Se imaginan vivir así? A veces cuando a nosotros se nos pierde algo pequeñito, estamos bravísimos. ¿Dónde está mi...? ¿Verdad? ¿Qué será vivir así? Ahora imagínense, en ellos pensaban que Jesús iba a liberarlos del yugo romano. Pero Jesús venía a liberarlos de sus pecados. Y dice que Jesús se acercó a estas dos personas y después caminando todo el camino. Y conversando con ellos. Y me quedo con el último versículo que dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. ¿Quién abre el entendimiento? Dios. Mucho cuidado. No, es que yo sí sé. Cuidado con ese yo. Dios es el que nos abre qué cosa, ¿le entendí? Pero vuelvo a insistir, hermanos, esto es cuando las personas realmente quieren. Esto es cuando las personas realmente quieren. Si las personas no quieren, ¿qué se puede hacer ahí? Nada. Ni el Espíritu del Señor no puede hacer nada. Es como cuando uno le pretende ser un hombre o una mujer y a uno no le gusta esa persona. ¿Se podrá hacer algo? Esa persona viene con regalos, viene hasta con dinero. Se le come Yo te acepto lo que tú me des, pero eso sí, somos amigos. ¿Va a pasar algo más allá de eso? No va a suceder, ¿verdad? Es lo mismo. Dios quiere hacer muchas cosas con nosotros, pero si nosotros no cooperamos con Él, Dios no puede hacer nada. El Ellen G. de White dice que tenemos más cosas que desaprender que aprender. Porque nosotros, vuelvo a decir, tenemos ideas preconcebidas. Nosotros, es como, por ejemplo, hablando del tema de la ley dominical, que es un tema muy popular. La mayoría del pueblo adventista piensa que de la noche a la mañana vamos a despertarnos y por la radio, por la televisión, por internet, va a decir ley dominical, nadie puede trabajar el domingo. Piensan que va a ser así.
Y en ese ratito van a decir, bueno, ahorita voy a vender mi casa y voy a hacer no sé qué y me voy a ir a vivir al campo. Y recién ahorita voy a comenzar a aprender cómo sembrar una plantita de las 1000 que hay. De las 1000 es porque cada planta es diferente. Ya, en ese ratito recién van a querer coger el asadón. Ni saben lo que es un asadón, quizás muchos de ellos. En ese ratito. Demasiado tarde. Tenemos muchas ideas preconcebidas. Muchas ideas preconcebidas. Tenemos, no dije tienen, tenemos. Hay muchas cosas que nosotros tenemos que volver a evaluarlas y decir, miren, yo me salté este pasaje bíblico. Vamos a Apocalipsis 11 y termino con esto. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez ante muchos pueblos y naciones y lenguas y reyes. Es necesario que profetices, es necesario que estudies, es necesario que otra vez investigues. ¿Por qué? Porque aún te queda mucho trabajo, aún tienes que dar tu testimonio y predicar a muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Y eso lo dejaremos para otro tema. Después de la fecha de 1844, ellos se dieron cuenta de algo, que había que dar un mensaje. ¿Cuál era ese mensaje que había que dar? Se los voy a poner bien facilito. El mensaje de los 3 ángeles. Y ellos dijeron, nos falta toda la Biblia. E incluso en el comentario bíblico adventista, que está aquí en la Biblia de estudio, lo voy a leer, dice, en la introducción del libro de Apocalipsis, párrafo final, de esta manera, ciertas predicciones que podrían haber hallado un cumplimiento pleno en una época anterior de la historia fueron diferidas a causa del fracaso de la iglesia, que no se puso a la altura de sus privilegios y oportunidades. ¿Saben qué dicen los comentadores del comentario bíblico adventista? Que debemos de volver a estudiar las profecías porque algunas de ellas posiblemente se fueron un poquito más al futuro. Debido a que, ¿cuántos años llevamos aquí en esta tierra exactamente? Desde 1844. ¿Saben cuántos años llevamos? Se los voy a poner aquí para que no lo olviden. 179 años. ¿Ustedes creen que en 179 años cambian algunas cosas? Cambian muchas cosas en 179, muchas cosas. Y es por eso, miren, vuelvo a insistir, que hay que volver a estudiar las profecías. Y algunas profecías ya vamos a tocar en algún momento. Vamos a ver el cumplimiento histórico y vamos a ver su posible cumplimiento presente o escatológico, como se utiliza esta palabra los eruditos. Sí, hermanos, entonces miren, este ha sido el estudio de hoy. El estudio les digo porque estos no son temas, es un estudio. Hemos visto Daniel 12 y Apocalipsis 10. Y para la otra semana, una vez más, vamos a ver las 2300 tardes y mañanas. Y este tema va a ser un poco largo. Y una vez más, vamos también a volver a estudiar el capítulo 10 de Apocalipsis. ¿Sí? Entonces, este ha sido el estudio de esta tarde.